Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, El Ministerio de la Verdad Presente. Seguimos en el análisis del temario, en la secuencia El enemigo interno, y seguimos analizando la vida de un personaje. Podemos en esta mañana decir que es una de las historias más tristes de las tantas que hay, una historia triste de una familia, de un hombre, que por más que se le advirtió muchas veces, no quiso realmente confesar su pecado, no quiso reconocer. Ahí, antes que me olvide, ¿no? Hay algo que debemos tener muy claro. Una cosa es confesar, o la pregunta sería, ¿confesar y arrepentirse es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Por eso el apóstol Pedro dice en el libro de Hechos, confesaos y arrepentíos. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es confesarse y otra cosa es arrepentirse. Acán se confesó. ¿Sí? El texto dice, no, sí, Acán reconoció, sí he pecado, lo vi, lo toqué. Y podemos mucho nosotros decir, ah, qué bonito, Acán se arrepintió. Ojo, no. Dios pudo haber perdonado el pecado de Acán, pero Acán no se arrepintió, solamente confesó. Es como decir, ¿no? Tal vez un ejemplo muy simple. ¿Quién me ha cogido de aquí 10 soles? No, yo no, preguntamos a todos, yo no, comenzamos a buscar, encontramos en el cuarto o en la billetera de uno de los hijos, ¿no? ¿Y esto? Ah, sí, lo cogí, pues, ¿no? ¿Y por qué no me pediste permiso? ¿Por qué no me dijiste, mira, que me haces buscar como un tonto y todo? Sí, lo cogí. ¿Está confesando? Sí. ¿Se arrepintió? No. Porque arrepentir es que no, sí, mamá, papá, mira, es que yo no lo necesitaba y bueno, y esto, lo otro, perdóname ahí, sí. Como decimos en nuestro idioma, ¿no? Se hace el chiquito, ¿no? Ay, sí, disculpa, mira, no fue mi intención, no te la voy a volver a hacer otra vez, perdóname, discúlpame, hago cualquier cosa con tal que tú me perdones, ¿no? ¿Eso qué se llama? Humillación. Y acá no se humilló, reconoció, pero no se humilló. Entonces, solamente confesó, pero no se arrepintió. Muy bien. Eh, ¿Sientes que alguna vez le hemos fallado a Dios? ¿Sientes que alguna vez le has fallado a Dios? Nos encontramos de repente en un valle de injusticia. Podemos sentir muchas veces de que estamos en medio de la injusticia. Hoy realmente vamos a descubrir cómo Dios convierte ese valle en una puerta de esperanza. Por lo tanto, vamos a dejarnos inspirar por la historia de Josué y la conquista de Jai. Dios quiere transformar nuestra derrota en victoria, pero tenemos nosotros que tomar la decisión de transformar, de cambiar esa historia. Dios quiere tomar nuestra derrota, nuestro fracaso, y llevarlo a la victoria. Pero Dios no puede hacer nada mientras que nosotros no estemos en la disposición de querer hacerlo. Entonces vamos en esta mañana a seguir analizando el pecado de Acán. Vamos, diríamos, en una segunda parte. Ayer hablábamos un poco de esto, culminamos repasando el versículo 19 de Josué capítulo 7, que dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no lo encubras. ¿Cómo? Aquí podemos sacar varios análisis, ¿no? Dar gloria, ¿no? Reconoce, humíllate delante de Dios, dale la alabanza, que Dios sea el quien realmente te conmueve el corazón y declares tu pecado
y te arrepientas. Ese darle gloria muchas veces es caer de rodillas, humillado. Sí, perdóname, Señor, me equivoqué, no fue mi intención, pero algo pasó. Humillarse. Pero muchas veces queremos de que ahí, ojo que la sierva del Señor, en paréntesis, aclara muy bien, deja muy bien establecido que la mejor oración es de rodillas, porque estamos, estamos nosotros humillándonos delante de Dios. Pues cada vez que nosotros vamos a su palabra, a abrir su palabra, cada vez que usted asiste a un culto, la mejor oración que el Señor Dios nos pide debe ser de rodillas, porque estamos humillándonos, vamos a abrir su palabra y lo primero que necesito es humillarme. Pero muchas veces nos creemos tan capaces de que ni siquiera eso le podemos rendir a Dios. Y la sierva del Señor lo deja muy claramente esto. Claro que hay situaciones emergentes, no se vaya a confundir. Hay situaciones emergentes, hay situaciones que a veces por salud no se permite, pero ese es un asunto muy aparte. Pero no en toda nuestra capacidad que podemos arrodillarnos, podemos inclinarnos delante de Dios. Eso es darle gloria, reconocer que Él es el Dios. Darle gloria, darle alabanza, dice aquí Josué le dijo, le advirtió por última vez, podríamos decir, a Acán. Porque ya anteriormente Acán había sido advertido muchas veces, pero fue el último llamado. Pero sin embargo, dijo, sí, he pecado, he cogido, y ahí se quedó. Y finalmente, el propio cavó su propia sepultura, el propio permitió de que se le aniquilara, se acabara con él, porque si no iba a ser una lacra que iba a seguir contaminando al pueblo. Y donde hay santidad no puede haber pecado, no puede haber transgresión. La última oportunidad. Josué pidió a Acán que diese gloria a Dios y confesó su pecado. Era su última oportunidad. Si al confesar hubiese pedido perdón, pero no lo hizo y no hubo perdón para él. Mira lo que dice Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, muchas veces le pedimos a Dios, entre paréntesis, perdón, con soberbia. Sí, Señor, he pecado, perdóname. Amén. Y salimos, ¿no? Mucho más cuando tenemos que presentarnos delante de Dios, ¿no? Hay un comentario que dice, ¿no? Antes de poder ir a la casa de Dios, al púlpito, hay que pedirle perdón a Dios, reconocer que somos pecadores. Pero muchos nos tomamos la oración algo muy ligera, algo pasajero, algo solamente para que se digan de que somos, entre paréntesis, consagrados. Cuando eso no se adquiere, ya se empieza aquí en casa, ¿no? En tu tienda. Pues ayer preguntábamos, ¿no? ¿Qué tienes escondido en tu tienda? ¿Qué hay en tu tienda? ¿Qué estamos guardando en nuestra tienda? Ahí es donde empieza nuestra santificación. No allá en el púlpito, no allá cuando nos toca subir al púlpito el día sábado o el día miércoles. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural como el extranjero, tanto el de casa como el de fuera, ultraja a Jehová. Ultrajar, en otras palabras, es violar, ¿sí? Porque se sobreentiende que ultrajar es una violación. Y mire lo que es, tal vez la palabra suena un poco fuerte, pero es así como muchas veces nos presentamos delante de Dios. Violamos su mandamiento, quebrantamos su mandamiento, quebrantamos su ley, su orden. Esa persona dice que ella tiene que ser aplaudida. ¿Mm? Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Busquen en su Biblia, enmárquelo allí. Entonces, aquella persona que hoy sigue ultrajando, sigue violando el mandamiento, sigue siendo soberbio delante de Dios, tiene que ser cortada en medio de su pueblo. Hoy no, pero un día en el juicio va a ser cortada del pueblo. En ese entonces Dios mismo actuaba, ¿no? Para que la contaminación no siga.
para que aquella lacra no siga dentro del pueblo. Dios cortaba. Hoy Dios se la está guardando, ¿no? Pero llegará el día en que esta persona, ahí será, dice Isaías, ¿no? Los ángeles vendrán y cortarán, cegarán, los propios ángeles. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreciaron su mandamiento, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aquí tenemos ya un mensaje, un llamado para el tiempo del fin. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si yo sigo siendo sordo? Porque acá me estaba sordo, ¿verdad? Acán y su familia estaban sordos, sufrían de sordera, ¿no? Y hoy muchos hay que están sufriendo de sordera, ¿no? Y roguemos a Dios que Dios perdone nuestra sordera un día, ¿no? En el juicio, que Dios tenga compasión de esa sordera en el juicio. ¿Cuál fue la consecuencia de Acán y su sordera? Vamos a ver algunos párrafos, lo que dice Patriarcas y Profetas. Usted puede leerlo, puede conseguir, puede descargar este capítulo ahí del internet. Capítulo 40. Es importantísimo que lo leamos esto, porque esto nos va a ayudar a tener la luz, la claridad sobre la historia de Acán. Voy a leer algunos párrafos. Poco después de la caída de Jericó, Josué decidió atacar a Jai, ciudad pequeña situada entre las ahondadas a pocos kilómetros al oeste del Valle del Jordán. Los espías que se enviaron a este sitio trajeron el informe de que los habitantes eran pocos y que bastaría una pequeña cantidad de hombres para conquistar. Página 368, donde empieza este capítulo 45. Siguiente párrafo. La gran victoria que Dios había ganado para ellos había llenado de confianza propia a los israelitas. Se confiaron de lo que Dios había hecho con Jericó. Por el hecho de que les había prometido la tierra de Canaán, se sentían seguros y perdieron de vista que solo la ayuda divina podía darles éxito. Muchas veces nos pasa a nosotros hoy lo mismo, ¿no? Ya sucedió el milagro, todo va bien, nos olvidamos de Dios, le damos gloria a Dios como queremos. Recuerda el texto, da gloria a Dios, da alabanza a Dios como queremos, nos sentimos seguros. Uy, yo ya estoy listo para el cielo, decimos muchos de nosotros. Aún Josué hizo sus planes para conquistar a Jai sin pedir el consejo de Dios. Aquí se cometieron dos pecados, ¿no? Uno, Josué, por no haber pedido la dirección de Dios, y lo otro, lo que había pasado con Acán. Entonces, todo el pueblo fue culpable, porque muchos vieron lo que Acán hizo, ¿no? Comenzando con su familia, pero calladitos, calladitos, no digas nada a nadie, ¿sabes? Entonces, aquí se cometió dos pecados. Dios siempre estuvo reflejando su bondad y su amor, ¿no? Josué le pidió a Acán que confesase su pecado, ¿no? El caso de Acán estaba perdido. Confesó, pero no pidió perdón a Dios, como decíamos, ¿no? No obstante, Dios lloraba por la dureza de su corazón, demostrada en cada llamada que le hizo al arrepentimiento. Mis queridos, Dios lloró. ¿Cuántas veces Dios estará llorando por la dureza de nuestro corazón? Nos viene llamando vez tras vez y nosotros seguimos todavía ahí. Sí, Diosito perdona, Diosito es amor. No queremos humillarnos delante de Él, no queremos rendirle alabanza, gloria, honra como Dios realmente lo establece. Queremos adorar a Dios como a nosotros se nos place, en la forma como nosotros, por tradición, por costumbre. Dios llora, sigue llorando y nos sigue llamando al arrepentimiento. Hoy más que nunca, porque estamos viviendo más de 180 años en el tiempo del fin. Estamos viviendo más de 180 años en el día de la expiación. Y sigue diciendo en página 468, el tercer párrafo.
Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar despectivamente a sus enemigos. Somos el pueblo de Dios, somos poderosos. Estos, ¿no? Estos que no saben dónde están, ¿no? Estos que están perdidos, ¿no? Estos que incluso muchas veces hasta juicio se lanzan, ¿no? Nos sentimos tan seguros, ¿no? Estos, pues, estos se van a perder, ¿no? Estos que siguen adorando a la Virgen, que siguen adorando allá al yeso, a la madera, se van a perder, ¿no? Nosotros no, somos adventistas, sacamos pecho, ¿no? Nos ensalzamos de nuestra propia fuerza, ¿no? Saquemos pecho cuando realmente, aunque la frase no está bien dicha, pero si quieres sacar pecho, quieres lucir la corbata y el saco, ¿no? A caminar con la vista alzada, por lo menos siquiera, pues, obedezcamos a Dios. Por lo menos siquiera tomemos en cuenta lo que dice su palabra, ¿no? Por lo menos siquiera tratemos de guardar su mandamiento, pero andamos por la calle sacando pecho con Biblia en mano cuando no hemos recibido sábado, para empezar. Y cuando se nos viene el llamado del trabajo, del colegio, de la universidad, de la comunidad, mira, hay reunión hoy día a las 3 de la tarde y tú eres tesorero y tienes que estar ahí, tú eres el presidente y tienes que estar ahí. Hoy hay examen. Hoy tenemos que ir para firmar ahí la planilla para que nos paguen, es fin de mes. Nos olvidamos, es que es sábado, ¿no? Y vamos. Lo mismo pasaba con los israelitas y lo mismo nos pasa hoy a nosotros. Esperaban obtener la victoria con facilidad y creyeron que bastarían 3.000 hombres para poder tomar el lugar. Sí, es facilito, este pecado, esta situación, yo lo venzo, es fácil. Estos se precipitaron al ataque sin tener la seguridad de que Dios estaría con ellos. Y muchas veces después de esto, Dios permite que los castigos vengan sobre nosotros. Avanzaron hasta muy cerca de las puertas de la ciudad tan solo para encontrarse con la más resuelta resistencia. Miren, aquí es interesante, es lo que dice este párrafo. O sea, ni siquiera llegaron a la ciudad, solamente llegaron a la puerta y ni bien llegaron a la puerta salieron despavoridos porque vinieron el contraataque de Jai y los corretearon, dice, usando una frase muy común, los corretearon, dice, hasta la bajada. El pánico se apoderó de ellos, fueron con tanta seguridad, con tanta firmeza, aquí vamos a derrotar a este pueblo pequeño, pecadores. Y ni bien llegaron, ni bien le vieron el enemigo, lo contraatacaron y los corretearon y llegaron despavoridos, llorando, a donde estaba el pueblo reunido. Dice, los persiguieron desde la puerta y lo derrotaron en la bajada. Aunque la pérdida fue pequeña en cuanto al número de hombres, pues solo 36.000 hombres perecieron. Por lo tanto, la derrota descorazonó a toda la congregación. Ahora, ¿por qué quiero enmarcar esta parte? Hasta aquí, Acán ya sabía lo que había hecho. Acán vio al pueblo el sufrimiento. ¿Acaso no era en ese momento de que Acán dijera, uy, sí acabo de pecar, seguramente que es mi culpa? Dios ha dicho que no toquemos el anatema, Dios nos advirtió. ¿Acaso en ese momento Acán no podía comenzar a correr su disco duro y comenzar a recordar lo que había hecho Dios, lo que había dicho Dios, lo que estaba viendo? Entonces, Acán tuvo muchas oportunidades. Nadie desconocía, Acán sabía, Dios, claro que sabía. El primer llamado de Acán lo encontramos aquí. Vio a todo el pueblo descorazonado, vio las viudas llorando por la pérdida de su esposo, hijos llorando que iban a quedaron en la orfandad. Pero ni siquiera eso comenzó un poco a darle un poco de dolor, de sentimiento a Cam. Seguimos avanzando.
Era la primera vez que se habían encontrado con los cananeos en batalla campal y habían huido ante los defensores de esa ciudad pequeña. ¿Cuál sería el resultado de las grandes batallas que les iban a esperar? Si esta batalla pequeña los habían derrotado, ¿qué es lo que iban a esperar más adelante? Entonces Josué consideró su fracaso como una expresión de desagrado de Dios y con angustia y apresión rompió su vestido. Segunda situación para Acán. Josué rompió sus vestidos, se postró a tierra, Josué pidió perdón a Dios, porque eso es lo que debe hacer. Es lo mismo que debió haber hecho Acán en ese momento. Vio a los ancianos y a Josué, leíamos el texto el día de ayer, vio que fueron a tierra, se rasgaron sus vestidos, comenzaron a clamar a Dios. Acán también podría haberse sumado a este clamor. Segundo llamado de Acán. Él vio con sus propios ojos, pero nada de esto le hacía ni siquiera un poquito de escozor en el corazón. Decir, uy, también es mi culpa. Levantar sus ojos, Señor, perdona. Entonces, ¿podemos decir que los juicios sobre Acán fueron justos? La contestación que recibió de Jehová fue, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha quebrantado mi pacto que yo había mandado. El momento requería medidas rápidas y resueltas y no despreciaron y no desesperación y lamento. Tenían que en ese momento comenzar a actuar, ¿no? Y Dios le dice a José, levántate, anuncia al pueblo y mañana vas a empezar con la investigación. Todavía tuvo tiempo, toda aquella noche tuvo tiempo Acam, tuvo la madrugada para que Acam se levantara, fuera delante de Dios a las 6 de las 5 de la mañana, 4 de la mañana, pida perdón a Dios y luego buscar a Josué, le dijera, Josué, mira, he pecado contra Dios, ayúdame, ¿cómo puedo salir de esto? Que Dios me perdone. Pero Joacam, me imagino que aquella noche fue la noche más feliz para su vida porque durmió feliz y contento soñando en lo que tenía enterrado en su tiempo. Qué bonito, cuánto me ha costado, uy, qué lindo, de repente esa tarde durmió, con tarde mirarlo y mirar, no se cansaba de mirarlo. Tanto así que se olvidó de buscar a Dios. Pero no sabía de que esa cosa, iba a ser su perdición. Había un pecado secreto en el campamento y era preciso de buscar y eliminarlo antes que la presencia y la obediencia y la bendición del Señor pudieran acompañar a ese pueblo. No estaré más con vosotros, dice Dios, si no hacéis desaparecer el anatema que hay en medio de vosotros. Página 461, párrafo 1. Pues aún han tomado algo del anatema y hasta lo han robado y han mentido. O sea, nunca en la historia del pueblo se confiesa tremendo pecado. No solamente que la había entrado, sino que hubo robo, hubo mentira. Se le indicó a José cómo había de descubrir el castigo al criminal. Este se había de determinar por medio de la suerte. Dice, no se indicó directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio y se sintiese inducidos a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios. Miren, todavía hasta otra oportunidad más que tuvo Cam, ¿no? Vamos a echar suertes, a ver dónde. Y cayó la suerte en la tribu. De repente se aquí acá, no, de repente no creo que me lleguen. Pero si cayó en su tribu, oh, algo está pasando. Luego cayó en su familia y luego cayó en su casa y aún Acam seguía sin confesar su pecado. ¿Cuántas veces Dios estuvo llamando y llamando a Acam? Temprano por la mañana Josué reunió al pueblo por sus tribus y comenzó la solemne e impresionante ceremonia. Pasó a la investigación y comenzaron a echar las suertes, la tribu, la familia.
Y luego Acán fue señalado por el dedo de Dios como el perturbador de Israel. Mira lo que dice el versículo 21. Acán confesándolo, vi el botín, era un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro de medio kilo. Me alumbraron y me apropié de ellos. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces lo escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa. La plata está allí también, debajo de todo. La historia de Acán nos muestra a otros personajes, ¿no? Podemos decir Acán versus Eva, versus Ananías, Zafira, que se sintieron inclinados, se sintieron llamados por el dinero. ¿Hubo gracia? Claro que sí. Seguimos repasando lo que dice aquí la sierva del Señor. La sentencia fue pronunciada y ejecutada inmediatamente. No dice que tuvo que esperar, porque ya había habido tiempo de gracia antes. La sentencia tuvo que ser inmediata. No se puede vivir más así, no se puede continuar más así, porque la instrucción va a seguir. ¿Cuál es el mensaje que podemos nosotros sacar esta mañana? Mañana continuaremos con el resto de la lectura. Es interesante que podamos comprender lo que es este capítulo, que es el punto principal del estudio de esta semana. ¿Qué lecciones podemos ir sacando nosotros de aquí? Muchas veces vemos el pecado, vemos lo que está pasando y seguimos absolutamente mudos. Dice Isaías, los atalayas se han convertido en una frase fea, ¿no? Para que no se sientan mal, ¿no? En perritos mudos. Los atalayas están viendo al enemigo que está viniendo, nos está contraatacando, pero ahí, ¿no? Se están dejando comprar con un caramelo. Están mudos. Los atalayas están ahí en los torreones mirando, vigilando, pero están viendo de que los peligros vienen. El pecado está, pero están calladitos. No dicen nada. No advierten al pueblo. La sierva del Señor es muy clara en esto. Dios ha colocado atalayas en el pueblo, ¿para qué? Para que adviertan del peligro que se está viniendo, de la situación inminente cual se está viniendo. Pero como a nadie le gusta hablar de esto, todos callan, todos callan, todos callamos, enmudecemos, perritos mudos, no ladra, el ladrón viene, está ahí, le compra con un caramelito, un pancito con... callan. La sentencia tiene que ser pronunciada inmediatamente, tiene que ser ejecutada inmediatamente. ¿Por qué nos has turbado? Dijo Josué. Que Jehová te turbe en este día, que Jehová acabe contigo en este día. No, que Josué soy tu amigo, ¿qué importa que seas mi amigo? No, que Josué, mira, tenemos un parentesco, ¿qué importa? Dios es Dios y si Dios ha dicho, tiene que ser tal cual Dios ha dicho. Y si aquí hay pecado, pues hay que confesarlo, hay que sacarlo. Queridos, dejemos de seguir apañando el pecado. Es cierto que hay pecados que la podemos seguir guardando, hay pecados que son a vista y paciencia, que todo el mundo lo ve. Como el pueblo había sido hecho responsable del pecado de Acán y había sufrido en consecuencia, debía ahora por medio de sus representantes tomar parte del castigo. Israel, dice, lo mató a pedradas. ¡Qué pena! Una de las historias más tristes que encontramos en la Biblia. ¿Cuántas veces Dios está llamando, llamando, llamando y llamando? Dios no se va a cansar de llamarnos. Somos nosotros los quienes muchas veces endurecemos el corazón. Después se levantó sobre él un enorme montón de piedras como testimonio del pecado y su castigo. Esto fue llamado por aquel lugar el Valle de Acor, que quiere decir turbación.
En el libro de Crónicas se asentó así el recuerdo a Acán, el perturbador de Israel. Queridos, ¿no será que muchos de nosotros estamos siendo los perturbadores de Israel? Y esto es un llamado para los líderes. Si sufrimos de sordera, vayamos a la posta, al doctor, al médico, ¿vean? Que nos saquen un poco la cera que tenemos ahí para no seguir sufriendo de sordera. En el nombre de Dios. No permitamos que se nos siga llamando el perturbador de Israel, del Israel espiritual hoy, porque si no queremos confesar el pecado, no queremos declarar los pecados, no queremos llevar al pueblo a la reflexión, estamos siendo perturbadores de Israel. Por lo tanto, mi querido hermano, te digo en el nombre de Dios, querido dirigente, querido líder, querido pastor, ¿no crees que mejor es hacerse a un lado y dejar de que otro continúe con la tarea? Te lo digo en el nombre de Dios, por tu bien, por tu salud, por tu salvación, si es que estás soñando con el cielo. Pero no sigas más siendo el perturbador de Israel. No sigas siendo más el perturbador, el culpable de la destrucción de toda esa iglesia, de todo ese distrito, de todo ese grupo. Que Dios realmente nos ayude cada día a poder entender. Esta palabra no puede quedar así, o sea, es la palabra de Dios. Aquí está el texto, aquí está lo que dice el párrafo del cielo del Señor. No son mis palabras, es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y si está ahí es por algo, porque hay un mensaje de advertencia para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y mañana continuaremos con la segunda parte del capítulo 45. Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.